amigas, bienvenidos a su programa Seguridad y Salud para Todos, aquí por ASTEP TV. Hoy abordaremos un tema poco común en el ámbito laboral. Nos referimos a la integración y readaptación laboral de los trabajadores con discapacidad física, sea este que fuera el resultado de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral o por situaciones de salud. En el Ecuador no hay la base legal que permita a los profesionales de la seguridad y salud evaluar este tema y guiar técnicamente a un trabajador con discapacidad. ¿En qué? En el llamado proceso de reinserción laboral. Por eso hoy nos acompaña un profesional experto en el tema que nos aclarará todas esas inquietudes. Recuerda, en la parte final de nuestro programa, ustedes pueden participar activamente. Queremos satisfacer todas sus preguntas, todas sus inquietudes. Así que, comencemos. Porque quiero nuevamente abrazar a mi familia, porque quiero en esta vida recorrer nuestro país. Quiero ver a mis amigos, reencontrarme con mi gente. Quiero trabajar consciente y cuidarme para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Por este Ecuador que amo y por todos mis hermanos yo me cuido. Yo te cuido, yo me cuido. Responsable y solidario, yo me cuido para ti, para ti. Yo te cuido, yo me cuido. Para ver a mi familia, mis amigos, mis clientes y conocidos. Yo te cuido, yo me cuido. Para poder abrazarnos nuevamente y volver a compartir, yo me cuido. El gobierno de todos. Comenzamos con el espacio de Actualidad en SSP. Buenas noches. Es un gusto compartir con ustedes la sección de las noticias. Una vez más, sus amigos, Elizabeth Rodríguez y quienes habla, Alex Freire. El 12 de enero, el Pleno de la Asamblea debatió sobre el proyecto de fiscalización en relación a la obtención irregular de carnet de discapacidad. Con esto se buscaba dar respuestas a la ciudadanía afectada por la actuación de los centros de salud del Ministerio de Salud Pública y del IES. Se propuso veeduría ciudadana y comparecencia de implicaciones. Sin embargo, este punto no pudo ser finiquitado por términos de la sesión. En Ecuador existen actualmente 474.484 personas con algún tipo de discapacidad, registrados en la base de datos del Consejo Nacional de Discapacidades, de los cuales 218.350 se registran como discapacidad física, mientras que el resto, los registrados, corresponden a discapacidades intelectuales, auditivas, visuales y psicosociales. Conozcamos un poco más qué dice nuestra legislación sobre la contratación de personas con discapacidad y la adaptación del puesto de trabajo a las necesidades propias de cada uno de ellos. Con ustedes, Adriana Hurtado. A partir del año 2009, según el Código de Trabajo, se determina la obligatoriedad de contratar en empresas con más de 25 trabajadores a una persona con discapacidad en un 4% de su nómina. Estas personas deberían cumplir labores con relación a sus conocimientos, condición física y aptitudes, conforme dice la ley. La realidad podría ser distinta. Veamos qué responden nuestros entrevistados al consultar si al realizar sus tareas laborales presentan complicaciones. Un inconveniente porque si necesito ayuda, mis compañeros me ayudan. Ellos nunca me dejan que me saque todo esforzándome. Ellos siempre están ahí. Y para andar por fuera de la empresa me compraron un cochecito para mis actividades de trabajo. No tengo ninguna dificultad. Lo único que sí se me hace difícil es el hecho de amarrar cordones, amarrar cosas pequeñas, pero lo que es cosas grandes, puedo amarrar cartones, puedo coger, por ejemplo, unos fierros, barrillas. Para alzar, como tengo prótesis, para alzar los líquidos, para preparar canecas grandes que me dificulta bastante, por eso yo me ayudo.
me pido ayuda a un compañero de aquí mismo. La dificultad que más tenía era subir y bajar gradas. Era un poco de inconveniente en esa parte porque como que afecta a mi otra pierna, pero de ahí realmente me he podido desenvolver muy bien en mi ámbito laboral. El costo de las prótesis en Ecuador es en un promedio de $8,000, dependiendo del tipo de amputación, el material y la funcionalidad que se necesita, además de la falta de profesionales e insumos para la demanda que existe. Es por ello que se resalta la necesidad de concientizar mejor para prevenir accidentes o enfermedades que podrían resultar en amputaciones. Esto involucra mayor conciencia vial y la prevención de la diabetes para disminuir dos de las principales causantes de amputación en nuestro país. El pasado domingo 7 de febrero, nuestro país ejerció su derecho al voto, en medio de la pandemia y bajo medidas de bioseguridad. Sin embargo, se cometieron 5.809 aglomeraciones, según el presidente del COE Nacional. Y producto de esta práctica, luego de los primeros 5 días posteriores al evento, se reportaron 4.910 casos adicionales de contagios en el país. Los días de más casos nuevos que se han evidenciado en lo que va del año, superando los 2.000 casos por día, fueron el 16, 24, 30 de enero y además el 11 de febrero. El 21 de enero se inició en Ecuador la vacunación contra el coronavirus. Se inmunizaron 1.962 personas que el jueves 11 de febrero debieron recibir la segunda dosis. El Ministerio de Salud Pública anunció que se completará la utilización de las 8.190 dosis, a la espera de un segundo embarque que llegaría la próxima semana. Hasta el momento, 5.976 trabajadores de la salud de 99 hospitales y 252 adultos mayores de centros geriátricos han recibido la primera dosis. Se espera para el 18 de febrero la llegada de 16.300 vacunas a los hospitales. ASTEC presentó el Manual de Charlas de Seguridad Rápidas, documento que fue recopilado de varias fuentes, asentado a la realidad nacional y en el cual se incrementó un índice para facilitar su uso. Puede descargarlo gratuitamente desde el link que le mostramos. Esto ha sido todo por esta noche. Muchísimas gracias. Está en mis manos. Está en mis manos. Está en las mías. No más excusas. No con palabras. Siendo conscientes. Por mis abuelos. Por mis hijos. Por mi familia. Asumiendo un compromiso. Ahora el compromiso es nuestro. Detener la pandemia y reactivar al Ecuador. Yo me cuido. 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 El gobierno de todos. Comenzamos con el espacio de El Entrevistado. Buenas noches a todos los que nos observan a través de las redes sociales. Soy Adriana Hurtado, directora del área de seguridad. Bienvenidos a su programa SST. Antes de presentar a nuestro invitado del día de hoy, me voy a permitir expresar, a nombre de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud Ocupacional, nuestro profundo dolor por la pérdida de nuestro amigo y compañero Edgar Monroy, quien se nos ha adelantado. Queremos expresar nuestro más sincero abrazo a sus familiares, a su esposa, a sus hijos, y esperamos que se recuperen muy pronto de esta gran pérdida. Bueno, ahora sí, me permito presentar, está con nosotros Javier Alvarado. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Voy a permitirme dar tu currícula antes de darte paso, por favor. Bueno. Javier es licenciado en Rehabilitación y Terapia Ocupacional, especialista en el área de ergonomía. Es magíster en Seguridad y Salud en el Trabajo. Actualmente se desempeña como analista senior de Seguridad y Salud de la Armada del Ecuador. Es docente y asesor en seguridad. ¿Cómo estás, Javier? Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, estimada de la audiencia. Gracias por la invitación y más que todo para pertenecer a este grandioso grupo de ASTEC TV, ¿no? Un espacio educativo, un espacio informativo a toda la comunidad, a toda nuestra población ecuatoriana en lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo.
Bueno, y aquí presto a responder justamente las inquietudes con respecto a la temática de que es la inclusión en el medio laboral de las personas que tengan algún tipo de discapacidad, o no tan solo discapacidad, sino personas con algún tipo de enfermedad catastrófica que le imposibilita hacer su función normal. Ok. Bueno, antes de iniciar con la ronda de preguntas, quisiera agradecer al Hotel Finlandia que nos ha prestado sus hermosas instalaciones e invitar a todos a que hagan uso de ellas. Javier, para iniciar, vamos a necesitar que por favor nos indiques en qué área trabajas y qué actividades son, en forma general, ¿no? Las que tú realizas en el proceso de integración física de las personas con discapacidad, que es nuestro tema central, que por ende tienen limitaciones en el desarrollo de sus actividades y en el proceso de integración. Por favor. Ok. Actualmente me desempeño como analista senior de seguridad y salud en el trabajo de la Dirección del Sistema Integrado de Seguridad de la Armada. Entre las múltiples funciones que realizo en ese espacio laboral y debido también a mi perfil de pregrado como terapeuta ocupacional, ayudo en este caso a la valorización médico-ocupacional del personal militar con discapacidad, ya sea esta de origen laboral o común, que luego de un proceso de recuperación o rehabilitación que ha pasado esta persona, tiene que pasar por la parte de valoración ocupacional para justamente tener en cuenta cuáles van a ser sus limitaciones, cuáles van a ser las adaptaciones que se le podría realizar. En este caso, si necesita una reinserción o una reconversión de mano de obra, que sería lo último para la adecuación de su puesto de trabajo, acorde a las limitaciones y habilidades, destrezas residuales o potenciales que la persona tenga después de su proceso de rehabilitación. Hay que tener en cuenta muy en claro que para esto que nosotros tenemos que tener un pronóstico funcional como tal de la persona, como un individuo, holísticamente hablando, y un pronóstico laboral en el cual nosotros vamos a insertar a ese individuo a que siga siendo un ente productivo a la sociedad. Sí, vemos que es un proceso muy complejo, ¿no? Revisar un poquito la información que tú me enviaste y hay mucho que trabajar en este tema. Sin embargo, vamos a tratar de concentrarnos en unas pocas preguntas. Si es necesario, en algún momento continuaremos en otro programa para que podamos complementar información que se puede quedar al aire. Muy bien. ¿Qué limitantes has encontrado en el desarrollo de tu actividad, sobre todo en lo referente a la base legal en este tema en el cual tú trabajas específicamente? Antes de entrar de lleno como tal a la respuesta de cuáles son los limitantes que hemos encontrado en la trayectoria o el quehacer de la parte de la reinserción laboral o reincorporación laboral de las personas con discapacidad, hay que tener en cuenta que la integración sociolaboral actualmente es considerada como el objetivo inmediato de la rehabilitación profesional que tenga un individuo y el final de la rehabilitación integral. De igual manera, la intervención que se realice en estas personas está orientada a la recuperación y al desarrollo de sus capacidades, de sus potencialidades. Luego que ha sufrido una disminución de su valía, llamémoslo así, de sus capacidades funcionales, para ejercer algún tipo de labor u oficio o desempeño que realice esa persona en diferentes contextos de la vida cotidiana. En lo que concierne a las limitantes a la normativa legal vigente en nuestro país, a pesar de que la resolución CD 513, justamente en su capítulo primero, en las generalidades sobre el Seguro General de Riesgo del Trabajo, establece cuál es la naturaleza de este documento que se debe aplicar tanto a instituciones públicas como privadas, y en la cual indica que justamente se debe de tener en cuenta incluir la rehabilitación física, mental y la reinserción laboral de las personas luego de un accidente laboral. No obstante, hay que tener en cuenta que a pesar de que está contemplado, ¿sí? Está contemplado en nuestra normativa, existen ciertos vacíos legales, ya que tanto por parte de los empleadores desconocen cuál es el procedimiento que se debe realizar, desconocen incluso los términos, desconocen los términos de discapacidad, la parte de incapacidad, la parte de qué es una reinserción, qué es una reubicación e inclusive la parte de reconversión de mano de obras.
Estos procesos de reintegración laboral han sido, actualmente están siendo apoyados por la Organización Internacional del Trabajo, recordando que están dentro de sus estrategias enmarcadas en lo que es la inclusión de la discapacidad que fue como tal difundida entre el 2014 y 2017. Lamentablemente, en nuestro país, como mencionaba hace un momento, existe un vacío técnico legal. Como tal, indican que la valoración la realiza un comité de valoración de la discapacidad para luego tener la reinserción de esta persona. No existe un procedimiento claro, no existe el cómo se va a realizar esta reinserción, cómo se va a realizar el proceso de rehabilitación, quiénes son los profesionales que van a intervenir para poder tener ese producto final que es esa persona rehabilitada y lista para seguir aportando laboralmente a nuestra sociedad. Y no solamente en la parte laboral, sino que también esta persona tiene que valerse dentro de sus actividades de la vida cotidiana, sus actividades básicas, sus actividades instrumentales, sus actividades de ocio, tiempo libre, sí, y no solamente enmarcado en la parte laboral. Pero, como lo vuelvo a recalcar, nos hace falta en nuestro país una guía. Tuve la experiencia de poder realizar mis estudios en Colombia, en lo cual traigo simplemente a manera de colación de que me ha servido en cierta forma las enseñanzas que pude obtener allá para poderlas tratar de adaptar a nuestro medio y con base a nuestra normativa. Otros países que aquí en Sudamérica tienen muy enmarcado y muy claro el panorama con lo que es la reinserción y la rehabilitación laboral es Chile, lo cual nos da una base a nivel sudamericano como para tener en cuenta de poder acoger los buenos productos, estas buenas guías y tratarlas de adaptar a nuestro medio y a nuestra realidad nacional. Sí, veíamos en el decreto 513, en los artículos 59 y 60, indica, como tú dices, quién debe hacerlo, pero no dice cómo hacerlo, que es muy importante. Por eso tú dispones de tus manuales, sobre todo el que me enviaste de Colombia, para realizar, ¿no? Pasamos una imagen hace un momento de este manual, que puede servir de guía para otros colegas nuestros, que el conocimiento no es de uno, debe ser compartido, ¿no? Y ellos pueden usar de guía para hacer esto. Muy bien, sigamos adelante. Como ya tú mencionaste, tú empiezas tu actividad con los profesionales luego de que ellos ya han tenido su terapia de rehabilitación, ¿no? Después de la pérdida de alguno de sus miembros. E inclusive después de que ellos ya tienen sus prótesis o sus órtesis colocadas, ¿no? Ahí empiezas tú. Sí. ¿Cuál es la primera actividad que realizas en este proceso de integración de los trabajadores a su nueva vida? ¿Sí? Porque es un nuevo sitio en el que van a realizar una labor, pese a que estén en la misma empresa. Sí, efectivamente. Nuestra valoración, menciono nuestra, porque en este caso el aporte también es del médico ocupacional que realiza justamente parte de esta valoración. Esta valoración no es solamente unipersonal, es parte de un equipo multidisciplinario, ¿verdad? Que debe intervenir, lo cual es justamente, tal vez tendré la oportunidad de nombrar más adelante, cuáles serían los profesionales óptimos que deberían tener en cuenta las empresas para este tipo de valoraciones luego de un proceso, de un accidente laboral, para la reinserción laboral de nuestro personal. Nuestra valoración es después justo del proceso de rehabilitación o luego de su descanso médico, como muchos lo llaman en las empresas. También donde justamente el paciente acude con los informes médicos de los galenos tratantes o los médicos especialistas, donde estos nos indican, en parte de nuestros insumos, los procedimientos a los que han sido sometidos los pacientes, ¿sí? Y donde indican las restricciones médicas o de salud que el paciente debe de seguir. Estos serían parte, como acaba de mencionar, parte de nuestros insumos, ¿sí? Parte de nuestros insumos que nosotros necesitamos para alimentar nuestra valoración. Seguido de esto, tenemos que tener en cuenta la valoración funcional del puesto de trabajo que se realiza, que ocupa esa persona, teniendo en cuenta nosotros en la parte militar o en la parte de la Armada, nosotros llamamos las guías funcionales del puesto de trabajo. ¿Qué realiza la persona? ¿Cuáles son las actitudes que debe tener la persona? Actitudes en este caso, si es apto para ese puesto de trabajo. ¿Sí? Una especie de cotejo entre las exigencias del puesto de trabajo
y la profesión como tal que realiza la persona y los remanentes o las capacidades residuales del individuo. Y una vez que tengamos nosotros ese tipo de cotejo, no se determina el grado de limitación que éste tenga para el desenvolvimiento de sus tareas. Teniendo en cuenta, volvemos a recalcar la parte si es una reinserción, si es una reubicación, si es una adaptación del puesto de trabajo o efectivamente tendrá que hacerse una reconversión de mano de obra para que esta persona siga siendo útil para la institución. Como vemos, hay muchas alternativas de las cuales el trabajador que se reincorpora puede verse abocado, ¿no? Es muy interesante. Generalmente nosotros vemos el puesto que suponemos el más fácil para incorporarle a la actividad laboral y no es así. Bueno, antes de seguir, quiero indicarles que vamos a realizar un corte comercial de nuestros auspiciantes. Volvemos en un momento, no se desconecten, por favor. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos en vivo desde las instalaciones del Hotel Finlandia. Vamos a continuar nuestra entrevista con Javier. Javier, ¿qué factores tomas tú en cuenta para la evaluación funcional? Vamos a ver inclusive en tu respuesta unas diapositivas para que se orienten nuestros televidentes. Sí, es importante el concepto justamente de cuál es la evaluación funcional. Al momento que llega un paciente o individuo hacia las instalaciones, luego de un proceso de rehabilitación, lo primero que tenemos que tener en cuenta cuáles son las actividades de la vida diaria que esta persona puede realizar. ¿En qué contextos? En los contextos ambientales, en los contextos personales, en los contextos laborales. Y obviamente para esto utilizamos una serie de instrumentos o una serie de checklists, llamémoslo, o baterías, para los cuales nosotros se realiza de acuerdo a las capacidades y actitudes que tenga la persona. En este caso, los primeros son las actividades básicas de la vida diaria. Si el paciente puede valerse por sí mismo, es decir, se puede alimentarse, puede bañarse, puede vestirse solo, puede trasladarse solo. Luego de eso tenemos lo que son las actividades instrumentales, lo que son necesarios para vivir de manera independiente al utilizar herramientas, ¿sí? Como en este caso preparar sus alimentos, tender una cama, todo lo que tenga que ver más allá de lo básico para poder sobrevivir. Y por último tenemos justamente lo que son las actividades de la vida diaria avanzadas, donde ahora sí entra la parte del contexto laboral, porque también entran otros componentes como el ocio y el tiempo libre, estudio y deporte, ¿sí? Y para esto tenemos que tener en cuenta que para hacer el análisis del trabajo, tenemos que tener en cuenta también el análisis de la actividad. El análisis de la actividad, lamentablemente en nuestro país, no es muy bien enfocado a más allá del profesional del terapeuta ocupacional que lo realiza, porque justamente
Su profesión se basa en eso, en análisis de la ocupación humana, en desmenuzar esa actividad que realiza la persona a través de tareas para luego cuáles son, en este caso, cuáles serían las necesidades cognitivas, las necesidades físicas, las necesidades sociales que debe tener el individuo para realizar esas tareas de un puesto de trabajo. Cuando nosotros realizamos luego de esta valoración, es justamente donde podemos tener en cuenta cuáles son los remanentes o la capacidad residual que tiene el individuo con respecto a su situación laboral, ¿sí? En este caso, teniendo en cuenta que el ser humano es un ser biopsicosocial, en la parte cognitiva, la parte física, la parte volitiva que tenga el individuo. De igual manera, el profesional de salud que realiza este tipo de valoración debe conocer muy bien sobre los riesgos laborales, tener en cuenta el profesiograma de ese puesto de trabajo al que está dirigido, a donde se va a reincorporar esa persona. De igual manera, cuáles son las demandas y exigencias que tenga ese puesto de trabajo. Y por último, tener en cuenta lo que son las restricciones y capacidades del individuo que han sido catalogadas por el médico tratante o el médico especialista luego de que viene hacia nosotros. Hay muchos factores a considerar. Nuevamente insisto, creo que nosotros ni siquiera tomamos en cuenta, me incluyo como profesional de la seguridad, los factores de la vida diaria. Vamos directamente a la parte laboral, ¿sí? Es muy importante lo que tú nos haces reflexionar a todos los que estamos en esta área de la seguridad y salud. Okay. No se olviden, televidentes, que pueden enviar sus preguntas a nivel del chat de Facebook. Estamos en vivo y en el siguiente segmento Javier nos va a ayudar respondiendo sus inquietudes. ¿Sí? Continuamos. Bueno, en esta ocasión tú ya me contestaste más o menos esta última pregunta y corresponde que si tú vas a utilizar en esta evaluación algún instrumento, algún equipo y quiénes son los profesionales que deben realizar este tipo de evaluación. Inclusive, por favor, tu respuesta considerando para aquellas empresas pequeñas que a más de 25 trabajadores ya deben tener una persona con discapacidad y que de pronto no cuentan con todo este equipo con este equipo que pueda tener todos los profesionales como una persona encargada de rehabilitación como tú, un médico, un técnico, etc. ¿Qué se necesita para realizar esta evaluación y quiénes la harían? En algún momento, como lo mencionaba en conversaciones anteriores con colegas, la parte del equipo quien debe realizar, o el perfil profesional de las personas que deben realizar este tipo de trabajo es multidisciplinario, en las cuales tenemos desde el médico laboral, el psicólogo, el terapeuta ocupacional, el terapeuta físico, terapeuta de lenguaje, dependiendo de la discapacidad o la disminución de la funcionalidad que tenga la persona. Ahora, lo que contiene que ver a la responsabilidad. Obviamente, una empresa pequeña no va a tener la capacidad como para contratar a este equipo multidisciplinario, lo cual justamente la responsabilidad cae directamente en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, quienes deberían tener un departamento con todo este tipo de instrumentos que ya los vamos a nombrar, con todo este tipo de profesionales, para tener a nivel nacional, valorar a las personas luego de un accidente laboral. Tengo por conocimiento de causa justamente de que personas que luego que pasan un accidente laboral, simplemente lo que le hacen es una visita a su puesto de trabajo, una visita social, pero de allí no pasa más allá. Esto también tal vez sea un poquito grueso decirlo así al medio, pero la responsabilidad cae sobre el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre riesgos laborales específicamente que debería tener esta unidad conformada por profesionales en el área, con conocimiento en seguridad, salud y trabajo, con conocimiento en ergonomía, con conocimiento en biomecánica, justamente para que puedan ellos tener su criterio técnico, científico, metodológico de estas personas para ser reubicadas, reinsertadas, readaptadas al medio laboral y que sigan siendo un ente productivo. Dentro de los instrumentos que se requiere para poder valorar tenemos desde pistas para caminar, adiestramiento de órtesis y de prótesis, la parte de goniómetros para ver la amplitud de los rangos de las articulaciones, la parte de, en este caso, tablas ergonométricas para justamente tener mediciones con respecto a
fisiológica, la parte física de un individuo, la parte incluso de tener una persona con silla de ruedas, cómo le enseñamos a que esta persona sepa utilizar una silla de ruedas, sepa utilizar su prótesis. Es decir, esto sí conlleva como tal un taller, ¿no? Como tal en la que sí deberíamos tener todo este tipo de herramientas para poder darle un nivel óptimo de atención a nuestros usuarios, a esas personas que luego de un accidente laboral, lo que ellos necesitan es ser reinsertados y que se sientan útiles y que ellos pueden seguir aportando más que todo, de jugar desde incluso de la parte psicológica del individuo, que no solamente porque luego de que sufre un accidente y que éste quede con una discapacidad, ok, simplemente porque la ley me obliga, tengo que llevarlo y bueno, lo pongo a él a que me archive unos papeles, cuando él tranquilamente puede aportar mucho más luego de un proceso genuino de rehabilitación, ¿sí? Enmarcado justamente, vuelvo a decir, en lo que es un ser total, un ser holísticamente, un ser biopsicosocial y todos sus componentes, todas sus esferas para ser rehabilitado en este aspecto. Sí, bueno, veo que es muy amplia la cantidad y los instrumentos que necesitamos y los profesionales. Sí deberíamos tener el apoyo mucho más amplio del IES a través de riesgos del trabajo, conforme dice la base legal. Esperemos que esto en adelante siga cambiando y mejorando. Muy bien, aquí vamos a hacer un paréntesis, vamos a mirar un video de parte de la revista Abstec y luego seguimos con la sección de varios. Hola, soy Franz Guzmán, presidente de la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo del Ecuador. Estamos próximos al lanzamiento de nuestra cuarta edición de la revista SCT Ecuador. Y para esto, pues, tenemos con nosotros a Adriana Hurtado, que es miembro de la comisión de la revista, para que nos explique un poco más del tema de cómo va el avance del lanzamiento. Queridos amigos y lectores, en esta cuarta edición usted tendrá la oportunidad de leer artículos técnicos, científicos e informativos que tienen como objetivo generar un alto impacto y crear cultura preventiva a nivel empresarial. Esta es su oportunidad para publicitar con nosotros. Tenemos un alcance de 10,000 profesionales en el área de seguridad y salud ocupacional que necesitan sus productos y servicios. Además, usted tendrá la oportunidad de acompañarnos el día de la presentación de la revista en compañía de representantes de la seguridad y salud. Es una oportunidad que no la puede perder. Les esperamos. Gracias. Seguimos en la sección varios. En este momento vamos a responder preguntas del público que ha realizado a través de nuestras redes. Vamos a contestar a Fernando Moreno, que tiene 2 preguntas. Javier, por favor, la primera, ¿por qué considera el entrevistado que hay tan poca difusión de estos temas tan importantes entre los profesionales promedio de seguridad y salud en el trabajo? Comencemos desde la parte legal. No hay una norma técnica, no hay una guía. Al no haber una guía que especifique cuál es el procedimiento, el cómo se debe hacer este proceso de rehabilitación y readaptación y reubicación laboral, obviamente lo que no existe no es evidente. Y al faltar esta guía, deberíamos tal vez invitar aquí a todos los profesionales a que en algún momento podemos trabajar en realizar para nuestra comunidad este tipo de instrumentos que sirvan justamente para la readaptación de las personas con algún tipo de discapacidad para el medio laboral. Esa sería como tal la parte. Al no existir una norma, al no existir una guía, al no existir un criterio técnico del cómo se debe de hacer, obviamente que habría el desconocimiento de nuestros profesionales. Y más allá, tal vez aún, tal vez la culpa nuestra sería de leer un poquito más de qué hacen en otros países, de cómo se lleva el proceso en países vecinos. Vuelvo a decir, no es decir que yo lo hago de igual manera como lo hacen en otros países, pero sí nos puede servir de guía, de tratar de adaptar eso bueno que tiene ese hermano país para tratar de adaptar a nuestra realidad, a nuestras leyes, a cómo nosotros podemos en este caso darle esa facilidad a nuestros usuarios, a nuestros trabajadores, para que puedan seguir siendo útiles para la empresa, para la producción, para su familia. Sí, entonces ese más que todo sería la base, el desconocimiento por la falta de una norma, de una guía, y tal vez ir más allá de nuestras fronteras, de ver qué es lo que nosotros podemos
aportar desde nuestra visión un poquito más integral. Ok, muchas gracias. Son muy buenas tus ideas. Espero que alguno de nuestros socios de Abstec TV la considere de las otras áreas para ponerlo en marcha. Con tu apoyo esperamos. Claro que sí, encantadísimo de poder colaborar. Y sí, a nuestros televidentes, si es que desean conocer el manual de Colombia que tú nos has hecho llegar, podemos pasarles a través de sus correos. Escríbanos, pónganos su correo y yo con gusto les puedo enviar el mismo. Vamos con la segunda pregunta. ¿Qué procesos debe seguir el médico de la empresa e inclusive el técnico y recursos humanos y las demás áreas en el momento de abordar una integración laboral de un trabajador con nuevas condiciones físicas? Ya, ok. Lo primero que debe hacer el médico es conocer cuáles son las condiciones en las que el médico tratante se lo envía. Es decir, una vez que le da el alta, el médico tratante, el médico especialista, él va a poner como tal cuáles van a ser las restricciones, cuáles van a ser en este caso las limitaciones que tenga esa persona. El médico laboral, junto con el técnico y junto justamente con toda la parte metodológica del análisis de riesgos, del profesograma, de la ficha médica, lo que va a hacer es justamente integrar las recomendaciones con la valoración propiamente dicha in situ de las exigencias del puesto de trabajo y como asimismo cuáles son las actitudes y actitudes de la persona que va a ubicar ese puesto de trabajo. Si no tenemos claro esta parte de qué es lo que es las exigencias del puesto de trabajo, el análisis de la actividad, la parte de la funcionalidad del individuo y cuáles son sus limitaciones, no estamos haciendo nada y simplemente estamos colocando a un individuo porque me lo manda la norma y porque simplemente tengo que cumplir porque si no me van a multar o si no el trabajador me va a demandar. No, no es solamente eso. Recordemos que es un ser humano que ha pasado por un proceso como tal y este necesita ser reincorporado, vuelvo a recalcar, en todo su aspecto, social, cultural, familiar, laboral. Y todo esto forma un componente de la organización del trabajo, es decir, de los componentes organizativos del trabajo, para que tengan como tal estructurado cuál sería la metódica a seguir, como una especie de algoritmo. Ya llega un trabajador, listo, tiene una discapacidad, sí, ¿qué debo realizar? Esto no debo realizar. En caso que tenga esto, ¿cuáles serían los sí, cuáles serían los no que debería hacer para esa persona? Ok, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta adicional. Para verificar el desempeño laboral del trabajador y reincorporarlo a su nuevo puesto, tú realizas una prueba de trabajo a fin de determinar la productividad y el grado de satisfacción del trabajador. ¿Qué componentes evalúas? Ok. Tal vez sea un poquito trillado lo que voy a mencionar, pero sí es importante que luego, si la persona me llega a mí en condiciones óptimas, hipotéticamente hablando, y yo lo vuelvo a reubicar en su mismo puesto de trabajo, yo tengo que en este caso valorar, por lo general, luego de su reincorporación, si la persona está apta para ese puesto de trabajo, ¿sí? Es decir, volvemos a tener en cuenta las exigencias del puesto de trabajo, las limitaciones de la persona que ésta haya tenido o tenga al momento, y en este caso, cuáles serían el grado de funcionalidad con respecto a la exigencia. Un ejemplo muy claro que yo tal vez siempre con respecto a la institución donde yo trabajo. Imagínese usted un infante de marina, ¿sí? Un infante de marina en la cual sus tareas principales son patrullar, trotar, cargar una maleta, un fusil, y luego de que esta persona sufrió por un salto de paracaidismo una fractura de tobillo. Esta fractura obviamente por diferentes situaciones no consolidó bien, ahí le dieron 6 meses de descanso médico, no consolidó bien, le dieron 1 año de descanso médico, no consolidó bien, lo llega con su proceso de rehabilitación, luego de lo máximo que se puede extender y llega a nosotros. Esta persona, luego de que yo veo justamente cuáles son las funciones que él realizaba y cuáles son las exigencias y cómo él está en su estado de salud, y vuelvo a decir lo que decías, es un cotejo entre decir qué puede y qué no puede hacer. Y lo más rápido que en este caso, tal vez a grosso modo explicando, a esa persona automáticamente lo que le tocaría es una reubicación laboral, porque él ya no va a poder cumplir las funciones de patrullar, de saltar paracaídas,
de realizar operaciones en selva, etcétera. Pero él tal vez podrá ser productivo en un área administrativa, donde a lo mejor le tocará él, a través de su limitación, como tal vez vimos en la imagen al principio, a través de una ayuda técnica, un bastón, a través de una órtesis como tal, o tal vez, quién sabe, una prótesis, si a él le faltara una extremidad, él pueda cumplir tranquilamente con su capacidad funcional residual. Es decir, una actividad laboral confortable de acuerdo a sus limitaciones. Y en esto entra mucho la parte de la ergonomía, aunque dentro de todas las partes de las secciones que tengamos en seguridad y salud del trabajo, la ergonomía juega un papel importantísimo para realizar este tipo de valoraciones en los puestos de trabajo con respecto a actividades y tareas que desempeñan cada persona. Y no solo en este, sino en muchas de las actividades que realizamos tanto el técnico como el médico contra la ergonomía, que es muy importante. Vamos a finalizar con una pregunta que viene de parte de Franz Guzmán. En las Fuerzas Armadas existe personal que se incapacita temporalmente. ¿Cuánto tiempo le dan a ese personal para rehabilitarse y cuánto se considera darle la baja médica? ¿Cuándo se considera darle la baja médica? Ok, listo. El tema es un poquito delicado desde el punto de vista de que el reglamento como tal indica que una persona luego de que ha sufrido un accidente, si es de origen laboral, como les mencionaba hace un momento, él tal vez en una operación, él saltó, se fracturó un accidente en un patrullaje, el carro volcó como ya pasó y perdió una pierna. Esa persona tiene hasta un año para su rehabilitación y su recuperación. En el caso que sea de origen común, que no sea laboral, la persona tiene hasta 6 meses. Aquí viene la condición que luego que pase ese tiempo, ya sea de origen laboral, que es hasta un año, o de origen común hasta 6 meses, a la persona hay que valorarla, de acuerdo a sus limitaciones, de acuerdo a sus actitudes, de acuerdo a sus destrezas y habilidades remanentes que tenga. Y como tal, incluso vemos lo que pasó en el 95, luego del conflicto que personal militar que perdió una extremidad producto del estallido de una bomba, de una mina antipersonal enterrada, estas personas con una prótesis siguen sirviendo a nuestro país, siguen sirviendo en las filas de Fuerzas Armadas. Tal vez no con la misma operatividad que lo hacían antes, pero sí en este caso en otra área de tipo administrativa. Con respecto a la baja, créalo que la parte de la baja depende mucho, digo yo siempre en la parte militar, de la actitud de la persona. Depende mucho de la actitud de la persona. Porque si esa persona con una discapacidad, y hemos visto atletas, tenemos personal militar que tiene discapacidad y es atleta, nada más de 10 kilómetros, participa en Ironman, etcétera. Quiere decir que esa persona tiene toda la actitud y mucho mejor actitud que una persona que estemos completos. Entonces, para la parte de la actitud médica depende mucho de qué es lo que desea ese individuo. Por eso es lo que yo hace un momento mencionaba, que la parte volitiva, más allá de la parte cognitiva, más allá de la parte física, la parte volitiva juega un papel importante para la valoración de ese individuo. Entonces, la baja médica sería más un concepto de la persona en sí, de qué es lo que desea seguir aportando, qué es lo que desea seguir produciendo. Sí, algo conversamos al respecto cuando estábamos preparando el programa, ¿no? Hay personas que su discapacidad no es solo física, sino después se vuelve como mental y ya no desean seguir viviendo sus propias actividades, ni diarias, peor las laborales. Bueno, ha sido un tema muy importante. Para mí ha despertado mucho la curiosidad y espero que para muchos colegas también, y podamos seguir hablando del tema más adelante. Javier, te agradezco muchísimo por el tiempo que nos has dado, por tus conocimientos, haberlos extendido al resto de profesionales y a la comunidad que nos puede estar mirando. Y que esto, lo más importante es que sirva para que podamos aplicar en las personas que tienen discapacidades físicas en nuestros lugares de trabajo. ¿Sí? Con esto me despido. Ha sido un gusto acompañarles en este programa y te comprometo para que nos acompañes en una nueva oportunidad. Encantado. Muchas gracias a ASTE TV, muchas gracias a la Asociación de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la cual orgullosamente pertenezco. Encantado de poder colaborar siempre en este tipo de programas que tratan de justamente darnos esas luces que muchas veces desconocemos o nos hacen falta
de que tal vez dentro de un equipo multidisciplinario como somos Aztec, podemos resolverlos y sacar adelante a nuestros trabajadores, que es justamente nuestro objetivo principal, la salud y seguridad de nuestros trabajadores. Sí, ese es el objetivo de nuestro programa, seguridad y salud para todos. Nos vemos en 15 días en el siguiente programa. Una buena noche para todos. Igualmente.